A ver, hay agobios que en el fondo son deseos cumplidos. Quiero decir, es como, yo qué sé, yo de normal pues voy agobiado con todo lo que es la academia, evidentemente, pero estoy justo donde quiero estar y haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Por lo tanto, no me puedo quejar. Es como, yo qué sé, una persona que a lo mejor pues quería tener un hijo y parecía que no iba a ser nunca y resulta que luego viene y a lo mejor cuando el niño cumple 15, 18 años dices, niño, si lo llego a saber me cierro de patas. Pero bueno, pero es ese agobio que en el fondo no deja de ser más que un deseo cumplido, ¿no? Y bueno, pues con el tema de la informática en esta oposición de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Zaragoza pasa un poco lo mismo. Claro, es como decir, pero esto no se acaba ya. Y dice, bueno, no se acaba, pero bueno, pero bendito agobio, ¿no? Quiero decir que eso quiere decir que precisamente estamos todavía en la trinchera, ¿no? Estamos todavía jugando el partido y todavía hay partido, ¿eh? Todavía pueden pasar muchas cosas, así que independientemente de la posición exacta en la que a lo mejor cada uno pueda estar en el ranking, pues bueno, la prueba de informática con LibreOffice es una prueba que todavía es determinante, es una prueba que se suma a la nota total y en consecuencia pues nos altera el ranking final del proceso selectivo, que es el que importa a la hora de ver quién tiene plaza y quién no. Así que bueno, pues aunque lo que os voy a contar ahora pues es la presentación de un verano intenso, pero sin duda yo creo que es bueno, pues ese pasito que nos está llevando justo a donde queremos ir. Y es que en esto, y consciente como soy de que siempre pues se apunta también alguna persona que a lo mejor no ha pasado los cortes, pero quiere aún así pues ir trabajando el LibreOffice, ¿no? Pues tanto para esta oposición como para otras, lo que sea. Pero realmente esos son como los agobios de cuando luego toca elegir destino, ¿no? Que es un agobio que dices, pero bendito agobio. O sea, es un agobio por el que cualquier persona que se ha quedado fuera, que no tiene opción de hacer, pues por ejemplo, eso, ¿no? En este caso, la informática y tal, pues evidentemente, pues hombre, se hubiera quedado con ganas de tener ese agobio también, ¿no? Esos son problemas de los ricos, que solemos decir. Entonces, bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que va a ser esta preparación de la prueba final de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque en realidad LibreOffice es también bastante transversal a muchísimas entidades locales. Sí que es verdad que el Estado y también el Gobierno de Aragón utilizan Office, pero muchos ayuntamientos, diputaciones, comarcas utilizan LibreOffice y por lo tanto en las oposiciones también se pide, por ejemplo, Jaca, que suele sacar también ejercicios de vez en cuando y tiene también una prueba que es sustancialmente la misma. Diputación de Teruel también hace no demasiado una prueba. Es decir, son cosas que van saliendo. Entonces, bueno, pues es una oposición que bueno, nos incluye esta prueba, pero que no solamente es para esta oposición, ¿vale? Así que, pues bueno, hay que decir, pero yo lo que quiero es el ayuntamiento y olvidarme lo demás. Vale, sí, bien, pero también quiero dar la bienvenida a aquellos que sé que estáis viendo esta sesión, no tanto pensando en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino en otras oposiciones y también comparten, como digo, una prueba LibreOffice, pues también sois bienvenidos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar de cómo va a ser esta preparación, que, bueno, pues ya os adelanto que va a ser sustancialmente en este entorno, en nuestra jungla de ordenadores, en la que lo que vamos a hacer es trabajar con todo lo que tenemos que saber, tanto de teoría como, por supuesto, la aplicación práctica. Va a ser una sesión muy breve, nada que ver con las sesiones de orientación que hacemos de los cursos principales, digamos, de lo que es la parte de legislación, de auxiliar administrativo del ayuntamiento, de DGA, Estado, etcétera, que son siempre sesiones de varias horas. Aquí es una presentación que voy a intentar mantenerla lo más breve y concisa posible. Y también, empezando por quiénes somos, que entiendo que la gran mayoría de los que estáis viendo esto, pues ya os estoy preparando con nosotros, o os habéis preparado a lo mejor en convocatorias anteriores o lo que sea, pero quiero decir que ya nos conocemos, además en esto, pues quiero decir que si es que en la convocatoria del 2025 más del 90% de la gente que sacó la plaza se había preparado con nosotros, por lo tanto, muy desconectado de la realidad hay que estar para estar preparándose esta oposición y no haber oído hablar de oposiciones Actur, o no saber quiénes somos, o no saber lo que hacemos. Así que voy a mantener esto muy breve, simplemente pues por dar una brevísima presentación para aquellos que no me conozcáis. Me llamo Miguel Arbizu, soy el preparador aquí en Oposiciones Actur y bueno, pues esas son mis plazas, que yo tampoco me voy fardando de nada. Es una persona que me considero bastante normal, pero bueno, evidentemente pues por la titulitis tengo que comentar un poquito
de dónde he salido y bueno, pues soy creo que el único funcionario que vais a conocer que está en excedencia voluntaria para dedicarse a la preparación de oposiciones. Hay algunos que lo compatibilizan como hobby, que está muy bien, pero lo que es dedicarme en tiempo y alma a esto, pues no conozco ningún otro. Si alguien conoce algún otro, presentarme lo que nos llevaremos bien. El año pasado el 90,35%, sea 103 de las 114 plazas, se habían preparado la oposición completa con nosotros, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que pues bueno, el ratio yo creo que es bastante demoledor. No hay mucho que decir. Quiero decir, es que yo sé que en estas cosas la gente seguro que se inventa los porcentajes, que no, entrar en la web, ahora veremos alguna foto, pero quiero decir, preguntar, quiero decir, los que estáis de interinos o lo que sea, preguntar. Si es que no, en estas cosas la fama lo es todo, la reputación lo es todo, y si yo ahora vengo aquí a deciros que sacamos 103 plazas y no tengo un grupo de WhatsApp donde estuvimos los 100, bueno, creo que alguno ya se ha salido, pero porque ya hace un año de la oposición, algunos ya que ya han tomado posesión y todo, alguno ya yo creo que ya se habrá salido. Bueno, pero no te creas, igual uno o dos. O sea, realmente yo creo que estábamos ahí todos o prácticamente todos. O sea, que sí, que son esas cosas que es lo que hay, que decir, nos conoce todo el mundo y ya sabemos lo que hacemos, ¿no? Cada uno ya sabe de qué pie cojeamos. En el último proceso de técnico medio, pues tuvimos aquí 13 de las 25 plazas, incluyendo los 4 primeros. Tenemos un montón de reseñas en Google, ninguna de ellas es comprada. Sabemos que hay gente que compra reseñas o que compra el ocultar reseñas desfavorables. Lo que hay ahí es lo que hay. No sé, todo lo que veis ahí pues son testimonios de gente que sobre todo lo que os está diciendo es que se puede. Gente que se han preparado con nosotros, técnico medio, TAG, Ayuntamiento de Zaragoza Auxiliares, etcétera. Y bueno, pues tenéis aquí algunas referencias. No voy a entrar en mucho detalle en la presentación, por ejemplo, de auxiliar administrativo, en lo que es la parte de legislación. Sí que desarrollo mucho más todo esto y os cuento un poquito de pues lo que es ese trofeo jamón, de dónde salió y muchas cosas, pero simplemente daros algo que creo que no hay nadie que os pueda dar, que son las pruebas, ¿vale? Mucha gente se inventa eso, somos la academia líder de no sé qué. Y dices, sí, bueno, pero no te han traído ni una caja de bombones. Quiero decir, que algo no cuadra, ¿no? Quiero decir, cuando una persona le has acompañado a un cambio de vida tan radical como es sacarse una oposición, pues hay cosas que surgen solas, ¿no? Lo del jamón empezó como una tradición, empezó como una coña, se ha convertido en una tradición. Bien, aquí ya digo, algunas fotos, algunas cosas, todo esto lo tenéis en la página web, todo lo que está aparte de resultados y cosas así, vídeos de las cenas que hemos ido teniendo, los regalos, de muchísimas cosas. Vuestra gratitud es para mí lo más importante y yo trabajo duro precisamente porque sé que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Este es el del grupo de técnico medio, por ejemplo, también hay nuestro tercer jamón 5J. Así que bueno, es el compañero que quedó el primero de técnico medio, un crack. Yo creo que en estas cosas no hace falta tampoco sacar mucho más la placa. Creo que ya todo el mundo sabe quiénes son los sheriffs, así que simplemente pues bueno, comentaros muy brevemente. Esto fue de la última cena que tuvimos con los que sacaron plaza en 2025 de auxiliares administrativos. Estamos aquí como 160 personas. Algunos se ponen a contar cabeza y pues que no están todos. Digo, no, ya claro, tú ponte, no eres, yo con mi grupo de amigos que somos 8 nos cuesta ya quedar para cenar como para juntar a 103, ¿no? Pero bueno, y luego alguno que por privacidad no quiere salir en la foto, perfecto. Pero bueno, todo eso, pues esta fue la cena, ¿no? de la última graduación, de la última jornada. Entonces, bueno, pues aspiramos a que en esta convocatoria mejoremos todavía un poquito más los resultados. Y pues bueno, a eso estamos con este último, el T5J, maravilloso. Bueno, es que os puedo contar. O sea, muchísimas cosas. De eso está toda la historia colgada en la página web, en el blog. Bueno, no puedo contaros mucho más porque no quiero tampoco estar aquí media hora y que se me salga la lagrimilla, pero fue una sesión sin duda pues eso, espectacular y yo creo que fue el broche de oro de lo que también fue un verano de muchísimo trabajo, pero da sus frutos, ¿vale? Así que bueno, todo eso es lo que somos, aunque yo lo que soy, yo sigo siendo ese que cuando estaba yo opositando, quiero decir, un tío que está ahí, pues me considero una persona bastante normal, no voy de flipado por la vida, no exijo que la gente me trate de usted, no voy de traje y corbata. Bueno, en la cena de graduación sí, pero bueno, la verdad es que encontré mi voluntad, que yo iba a ir con una camisa y un vaquero, pero bueno, me dijeron, tienes que ir guapo, no sé qué. Pero ya está, o sea, no somos aquí tampoco ningunos flipados, a pesar de que yo creo que los resultados sí que son bastante flipantes, pero no pretendemos tampoco ni ser mejores que nadie en el sentido de creernos superiores a lo que sea. Sí que creo que el método, evidentemente, es muy superior, creo que los resultados acreditan esa superioridad, pero no voy
voy yo de flipado por la vida o de creerme yo más que nadie, ni soy una persona muy normal, ¿vale? Dicho eso, vamos a hablar un poquito de cómo es la prueba de informática con LibreOffice, que es de lo que tenemos que hablar. Entonces, primero que nada es tener muy claro quién pasa a la informática. Sobre todo esto también iremos hablando con todo lo que es el Opoprofeta a través del blog. El blog de Oposiciones Actur es el boletín oficial donde vamos publicando absolutamente todo. Y ahí pues iremos también, evidentemente, dando cumplida cuenta de todo lo que se va moviendo en cuanto a este proceso, solamente el 31 de mayo y todo lo que va a ser, pues eso, el Opoprofeta, que es ese formulario en el que podéis volcar vuestras respuestas y con eso podremos estimar un poquito por dónde puedan quedarse más o menos los cortes. El año pasado lo estimamos con una horquilla que justo se quedó en la parte baja de la horquilla, pero dentro de la horquilla. Y por lo tanto yo creo que este año también vamos a ser capaces de poder estimar muy bien más o menos cómo se puedan quedar esos cortes. Y bueno, pues los cortes este año van a ser así. Son 96 aspirantes distribuidos entre 4 turnos, 90 del turno libre ordinario, 2 de discapacidad física, 2 de enfermedad mental y 2 de violencia de género, ¿vale? Sobre esto de los turnos tengo que matizar porque hemos tenido diferentes maneras de cómo entender esto. En 2023, por ejemplo, los turnos que no se cubrieron de turnos reservados no hicieron que entonces de turno libre ordinario pasaran a hacer el examen 90, o sea, en aquella época eran 78 plazas. Bueno, digamos que según lo que pasó en 2023, no quiere decir que si, por ejemplo, no aprueba nadie del turno de violencia de género, de enfermedad mental o de turno de discapacidad física, entonces se incrementaran y pasaran hacia la informática 96 personas. Eso en 2023 no se hizo así. Lo que se hizo fue decir, no, vamos a ver, son 90, es decir, que al final las plazas son 47. Quiero decir, pues si no aprueba nadie de los turnos reservados, pues simplemente van los 90 del turno libre ordinario y pelean entre ellos por las 47 plazas. Eso sería un poco la interpretación del 2023. En 2024 pasó algo bastante curioso y es que hubo una masacre absoluta en cuanto a los turnos reservados, ¿vale? Y por tanto, quitando a un par de personas que sí que consiguieron pasar, pues realmente se quedó esto hecho un secarral. Entonces lo que hicieron fue incrementar que del turno libre ordinario pudiera entrar más gente a la prueba. Claro, esto es diferente de qué pasa si se quedan las plazas sin cubrir. Son cosas distintas. Es decir, evidentemente, si las plazas se quedan sin cubrir, sí que es verdad que, por supuesto, se cubren por los aspirantes del turno libre ordinario, sí. Pero digamos que eso no se estaba aplicando en 2023 a los cortes a la prueba de informática. En 2024 sí se aplicó. Perdón, estoy hablando de 2025, sí se aplicó. En 2024 fue diferente porque en 2024 era concurso oposición. En 2024 ahí luego tenían que ver con los méritos y entonces ya se nos desmoñaba completamente el sistema. Por lo tanto, estamos aquí hablando de que, pues eso, veremos a ver por dónde nos salen con esto. En cualquiera de los casos, 90, 95, 96 personas, por ahí está la cosa. Y siempre, y esto es muy importante, eso lo dicen con muchísima claridad las bases, solo por nota de los casos prácticos. No la suma, no el promedio, es solo la nota de los casos. ¿Vale? De tal manera que la nota de los casos, que se calcula sobre 10, pues si tienes 14 sobre 20, pues tienes un 7 sobre 10. ¿Vale? Pues eso es lo que nos marca el acceso a la prueba de informática. ¿Vale? Claro, para intentar adelantarnos a la publicación de las notas oficiales, que puede ser que ocurra a mitad de julio, normalmente, lo que tenemos que hacer es pues eso, empezar a trabajar ya con una previsión que va a ser esa del Opoprofeta. Ese Opoprofeta nos ayuda a estimar más o menos cómo puedan quedarse los cortes y, pues bueno, evidentemente entiendo que si estáis viendo esto es porque eso ya ha pasado y tal, pero estoy grabándolo antes porque después del examen va a ser toda una locura, así que evidentemente la sesión la estoy grabando antes del examen, pero eso, el Opoprofeta, herramienta absolutamente fundamental. Vamos a ver qué nos dicen las bases del proceso en cuanto a lo que va a ser esta prueba de informática. Tenemos que ver tanto lo que dicen las bases generales, que aunque son bases generales, que son para todas las oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, tienen una previsión específica para auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Zaragoza, y luego también las bases específicas. En las bases generales ya se nos da la configuración general de lo que va a ser esta prueba. Dice, es contestar en un tiempo máximo de 30 minutos a un supuesto práctico que tiene que ver con las funciones de la plaza categoría de auxiliar administrativo y con las materias que se señalan, que ahora comentaremos, utilizando las aplicaciones LibreOffice Writer y LibreOffice Calc.
¿vale? Por lo tanto, no es un test, no es un ejercicio práctico tipo test, como es en auxiliares de la DGA, es una prueba práctica que va a ser una prueba utilizando LibreOffice Writer y LibreOffice Calc. Esa prueba se podrá hacer por el número máximo, lo que hemos dicho, los cortes que eso ya sí que nos lo dicen las bases específicas en función del número de plazas que se convoca cada año, claro. Materias. Claro, aquí nos plantea un montón de cosas de las cuales, fijaros que abajo nos habla de que se hará en soporte Windows. Es decir, lo que es el ejercicio no se va a hacer en Ubuntu Linux, ¿vale? Linux tiene diferentes distribuciones, tiene una que es Ubuntu, pero no se va a hacer el examen en Ubuntu. Aún así, alguna cosa comentaremos de Ubuntu, porque claro, según esto, hay que conocer cosas de Ubuntu, de Linux. Entonces, claro, aquí nos plantea como que hay que saber cositas de sistemas operativos, de pues, conceptos generales, marco jurídico, licencias, claro, algo habrá que hablar de eso. Que de eso luego lo normal es que no aparezca nada. Sí, es verdad, pero también tengamos en cuenta, por ejemplo, una de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta para hablar de esta prueba del Ayuntamiento de Zaragoza. Todos los años, en los últimos 3 años, 2023, 2024 y 2025, han hecho la misma de dejar en el escritorio del ordenador accesos directos a los documentos de trabajo. Y con esos documentos tú tienes que ir haciendo una serie de operaciones, de poner estilos, formatos, unos gráficos, unas operaciones en Calc, lo que sea. Y lo que te dejan en el escritorio son accesos directos y luego hay que guardar eso en el pendrive. Cuidado porque, claro, usted tiene que saber lo que es un acceso directo. Entonces, aquí, digamos que ese tipo de cosas, o si por ejemplo, eso, ¿no? Usted tiene que saber cómo poder entrar al pendrive o lo que sea, que no es solamente, digamos, saber de Writer y Calc, que tienes que saber también, pues yo qué sé, si te piden, por ejemplo, qué sé yo, comprimir una carpeta zip, por ejemplo, o te piden, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir yo? Mandarlo por correo electrónico, por ejemplo, en vez de meterlo en un pendrive. Siempre se ha hecho lo de meterlo en un pendrive, pero si te piden este año, por ejemplo, en lugar de meterlo en pendrive, mandarlo por correo electrónico, tienes que saber hacerlo. Por lo tanto, aquí nos da una serie de cosas que tienes que saber, ¿vale? Entonces, a esto, evidentemente, no le vamos a dedicar el foco, porque no es el foco, pero sí que os dejaremos una serie de vídeos complementarios, pues porque tengamos algunas nociones de todas estas cosas. Porque, claro, estas cosas dice que algo tienes que saber. Que repito, que luego lo que es la prueba no va de esto. Y desde luego no es una prueba teórica. Es una prueba que se hace con LibreOffice, la versión que sea, en plataforma Windows, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a hacer la prueba en Ubuntu. Aún así, os explicaré que, por otro lado, es muy parecidito. O sea, Ubuntu, de todas las distribuciones que hay de Linux, Ubuntu, precisamente su lema era Linux para seres humanos. Es decir, es un Linux que está hecho para que sea amigable al usuario final. ¿Eso qué quiere decir? Que se parece bastante a Windows, que no hay que estar ahí metiendo comandos ni nada, sino que es bastante gráfico, bastante intuitivo, vamos a poderlo llamar así, ¿vale? Las versiones de LibreOffice, evidentemente, ya no son esa 24, luego comentaremos un poquito de las versiones, pero es un poco lo que tenemos que saber, ¿vale? Todo eso lo tenemos que tener más o menos controlado. El ejercicio no es un ejercicio, por tanto, teórico, pero sí que tiene en cuenta la aplicación de la teoría al supuesto práctico. Y por tanto, pues bueno, lo que tiene que ver es con elaboración, modificación, etcétera, de documentos, manejo de las funcionalidades, pues sobre todo en Calc, ¿no? El tema de las funciones de, no sé, el ASI conjunto, un grafiquito, las tablas, tocar aquí, cambiar allá, lo que sea. Funcionamiento tal, así con el manejo de sistemas operativos a nivel usuario, es decir, que no se trata de que vayas tampoco a configurarle aquí, yo qué sé, un proxy, no es eso, pero sí que por lo menos tengas, pues, ¿qué te voy a decir yo? No sé, por ejemplo, pues eso, el poder crear una carpeta, el poder, si te pregunta, por ejemplo, pues yo qué sé, que puedas entrar a cambiarle el nombre al pendrive, yo qué sé, cosas sencillísimas, pero que hay que saber hacer también, ¿vale? Bien, el tribunal determinará pues lo que va a ser el contenido concreto, aunque aquí eso que dice de que deberá comunicarlo antes de comenzar el ejercicio, eso puede ser lo que va a ser los 5 o 10 minutos de speech inicial antes de empezar, no quiere decir que tenga que concretar más un mes antes o 2 meses antes, ¿no? Sí que normalmente cuando se publican ya las notas y se publica quién pasa la prueba de informática y pues ya o se convoca la fecha o si la fecha sale después o lo que sea, cuando ya tenemos, digamos, que ya vamos encarando la prueba de informática, ahí ya se nos concreta la versión específica que se va a utilizar. ¿Por qué? Pues porque es que eso está en continua evolución. Quiero decir que es que a lo mejor la versión estable de hoy no es la versión estable dentro de 2 meses o 3 meses o cuando sea, ¿no? Bueno,
Sí que es verdad que los cambios, ahora comentaremos, suelen ser mínimos, suelen ser minúsculos, es decir, que no te das ni cuenta. Pero aún así, pues iremos comentando alguna cosilla. Bien, luego, en cuanto a la prueba, eso es importante, el tema de la calificación. La calificación total de la oposición son 25 puntos. 10 del test, 10 de los casos prácticos y 5 de la prueba de informática. Ojo que esto ha cambiado respecto del año pasado. En las convocatorias anteriores, la nota de los casos prácticos era sobre 5, ahora es sobre 10. De tal manera que en la nota total, pues bueno, el test y el caso tienen el mismo peso. Lo que pasa es que, claro, lo que marca el corte a la informática es la nota de los casos. Así que esa es la que tenemos que también trabajar muy bien, ¿no? Bien, la prueba esta se califica, por tanto, de 0 a 5 y hace falta tener una puntuación de 2,5, o sea, 5 sobre 10 para entenderla aprobada. Una vez publicado eso, pues habrá un plazo de 2 días hábiles a efectos de pedir revisión. A ver, sinceramente, las notas de la informática tardan bastante, o sea, nos pueden tardar mes y medio, 2 meses, lo que quieran, y se las miran con cuidado. ¿Por qué? Porque saben que en cuanto se publican las notas de la informática, ya has publicado quién tiene plaza y quién no. ¿Vale? Es decir, claro, mientras estamos todavía en la batalla, pues todavía puede haber un baile de plazas arriba o abajo, ¿vale? Pero claro, cuando ya se publica la nota de informática, pues ya está el pescado vendido. Entonces, esa nota, ya os digo que se la miran muy mucho. Y además, la interpretación a la hora de lo que es la corrección de la prueba de informática siempre ha sido generosa. ¿Eso qué quiere decir? Que si a lo mejor, pues yo qué sé, para hacer una determinada operación se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra, han dado siempre por buenas las dos. O si, por ejemplo, la redacción del enunciado se puede interpretar de una manera o se puede interpretar de otra, han dado siempre por buenas las dos. Es decir, la interpretación siempre ha sido bastante generosa, ¿vale? Y ahora sí, pues bueno, luego evidentemente cada uno pues saca lo que saca, ¿no? Bien, es un poco lo que nos dicen las bases generales, tampoco dice mucho más. Por lo tanto, 30 minutos para hacer la prueba, prueba práctica con writer y cal sobre plataforma Windows, aunque hay que saber una serie de cosas que te piden que tengas algunas nociones y que por lo tanto pues tendremos que explicarlas. Y luego, por otro lado, pues se nos habla de una puntuación total de 5 puntos y por lo tanto, pues todavía estamos aquí hablando de que esto tiene un impacto en la nota final. Esto no es como en los procesos de estabilización de empleo temporal, el que se hizo, por ejemplo, en 2024. Ahí sí que la prueba de informática era simplemente apto o no apto, no había más margen. Aquí no, aquí esto es una prueba que es puntuable y que por tanto pues, se suma, la nota final no es el promedio, es la suma. Suma de test, suma de casos, suma de informática. Pero repito, para pasar a la informática tenemos que mirar solamente lo que es la nota de los casos, ¿vale? En cuanto a las bases específicas, que son las que ya se publicaron con este número de plazas y ya son las del 30 de junio, aquí lo que nos encontramos es pues, sistemas operativos, manejo a nivel usuario, Windows, Ubuntu, y luego tendríamos aquí también las versiones que sean en vigor. Me encanta eso de la versión en vigor, me encanta. Porque que es un software que no es una norma, ¿no? Pero bueno, es la versión que sea en concreto. Ahora comentaremos. Aquí lo tenemos. Las versiones, a ver, evidentemente Windows es Windows 11, de hecho Windows 10 ya no tiene soporte técnico. Ahora, en cuanto a LibreOffice, es más complicado de concretarla con precisión. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque LibreOffice tiene como 2 versiones. La versión estable, la versión robusta, la versión que es a prueba de balas, la versión que no tiene bugs, que no tiene errores de que le das a un botón y de repente se cierra el programa. O sea, es una versión que es un poquito más estable, ¿no? Eso a veces pasa, ya nos pasará, por ejemplo, cuando vamos a hacer, yo qué sé, una combinación de correspondencia, cosas así, que es una función un poquito más compleja, le das a que exporte los documentos y ¡pum! Peta y se cierra. Esos son bugs, errores en la programación. La idea es que la versión estable es la que está más pulida, más revisada, ¿no? Y luego tenemos lo que es la versión beta o la versión de desarrollador o la versión que es para, digamos, entusiastas de la tecnología que quieren estar siempre a la última y que actualmente la última es esa 26, lo de 26 por el año, ¿vale? La 25.8 es porque es de agosto del 25 y la 26.2 es porque es de febrero del 26, ¿vale? Y luego pues van teniendo sus puntos de revisión. Estas son versiones que en continuamente están evolucionando. A ver, de la 25.8 a la 26.2 no cambia prácticamente nada. Lo que cambian son, pues eso, errores que se van puliendo.
A veces cambian, por ejemplo, funcionalidades del estilo de, yo qué sé, funciones matriciales en Calc, cosas que no vamos a ver, o temas de macros, que tampoco vamos a ver, o cosas que dices, pero esto son cosas que no tienen nada que ver con lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Claro, ahí realmente de una versión a otra no es un problema los cambios. De hecho, ahora comentaremos, por ejemplo, pues bueno, y la gente que hizo el curso de informática del 2025 y tal, pues ha cambiado la versión, pero no tanto como para que la versión en sí sea un problema. El problema es que, evidentemente, pues hay que hacer ejercicios prácticos, hay que tocar teclado, y yo os voy a recomendar el que cojamos el curso de este año también, aunque yo cogería el del año pasado, pero es que no. Claro, dices, aquí se trata de practicar y de tocar teclado, ¿no? Pero bueno, el problema no es la versión, ya digo, la versión. Si luego nos sacan una versión 26.6, que la sacan en junio, y no pasa nada, no me preocupa en absoluto, ¿vale? Lo más que cambia a veces es, por ejemplo, me acuerdo de una actualización que se hizo que donde antes, por ejemplo, había un menú que se llamaba numeración y viñetas, pasó a llamarse, y esto alguno lo recordará, alguno que haya trabajado ya con LibreOffice, se pasó a llamar numeración y bolos. No sé quién tradujo eso, si fue GPT o fue, no sé, alguien con pues eso, una versión diferente, ¿no? de la lengua castellana. Imagino que no sería mejor castellana de España, no sé, numeración y bolos. En vez de bullets, lo tradujeron por bolos. Bueno, pues eso, la funcionalidad es la misma, solamente menos puede cambiar. Esos son pequeños detalles. Pero ya digo, yo creo que ni siquiera vamos a tener esos problemas, ¿vale? En cualquier caso, todo esto, como digo, pues va evolucionando. Cuando vayamos a empezar el curso, cogeremos la versión estable más reciente que tengamos en ese momento y sí, luego, lo bueno que tiene también es que cuando se hace alguna actualización de versiones, la fundación que está detrás de LibreOffice te publica los cambios que han habido. Y no hay ningún tipo de problema, pero ya digo, que no os preocupéis por la versión, que es lo de menos. Los cambios son minimísimos, ¿vale? Bien, ¿cómo definiríamos la prueba? La prueba, diríamos que es cuando fuimos ahí a acompañar a... Este fue en el 24, esta se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Gran Vía, detrás del Paraninfo. En el 25 se hizo en el edificio de Filosofía, en el campus de San Francisco. Es una prueba rápida, es una prueba fácil y es una prueba puntuable. Puntuable lo hemos comentado ya, se puntúa de 0 a 5, es una prueba que no es una prueba de aptitud, no es apto o no apto, es una nota y hay que sacarla. Por otro lado, es una prueba fácil, pero larga. Vamos a ver, el examen lo tendréis por ahí colgado en la página web donde estará colgada esta misma sesión. Estarán por ahí colgados los exámenes de los últimos años. El examen no es en sí un problema de que sea muy complejo. No te meten ahí tablas dinámicas, no te meten ahí, yo qué sé, no sé. Aún así las comentaremos en las tablas dinámicas por si acaso. Pero no es un examen complicado. Es un examen que a lo mejor a cualquier persona que tenga una mínima base de Office, aunque sea, de lo que sea, le dejas 2 horas y te saca un 10 o un 9, perfectamente. El problema no es las operaciones, el problema es el tiempo. El problema es que hay que hacerlo en media hora. Son muchas cosas, hay que hacerlas en media hora, hay que ir para acá. O sea, no tengo tiempo para estar buscando dónde se hace esto. No tengo tiempo para estar... Alguno dirá, ¿pero se puede buscar en Google? Sí, pero es que no tienes tiempo. Si tienes que estar buscando en Google a ver cómo se hace esto, es que no lo vas a hacer, punto. Entonces, el problema está en que tienes que tener esto muy trillado para que en cuanto te dan el pistoletazo de salida, sea ya ejecución. Ya está. Una cosa que guardar, ya está. Tiene que ser muy rápido porque no da tiempo a estar. ¿Y esto en qué menú estaba? Ostras, ¿y esto qué era? ¿Y esto dónde estaba lo del estilo de párrafo? ¿Será aquí en formatos? Obvíate, ¿vale? Es una prueba más de agilidad que de conocimientos, porque son 30 minutos. Entonces, es una prueba que todo lo que hay ahí, pues es algo que ya digo, que te dan un par de horas y lo sacas sin problema, pero en 30 minutos, pues cuesta un poquito más, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las experiencias del 23, del 24 y del 25. Todas ellas las hemos preparado y todas ellas yo creo que con notable éxito. La última, pues ya digo, si es que realmente la lista de los aprobados, pues que costaba encontrar alguno que no fuera de oposiciones actus, ¿no? A ver, el examen, ya digo, en los últimos 3 años podemos encontrar un patrón similar. El examen es sencillo, es un examen
larguito, pero se puede hacer perfectamente. Ha habido dieces, en esta prueba sí que puede haber dieces. Sobre todo también porque, ya digo, la interpretación, cuando a lo mejor hay funciones que se pueden hacer de varias maneras, ¿no? Dices, por ejemplo, suma el contenido de A1 con el de A2. Pues tú puedes poner igual a A1 más A2, tú puedes poner suma igual a suma A1 dos puntos A2. Se puede hacer de muchas maneras. Entonces, siempre, ya digo, dan por buenas todas las. Por ejemplo, el año pasado, en 2025, hubo una trampa, siempre suele haber alguna, ¿no? Vamos a ir preparándonos un poco, pero hubo bueno, no una trampa como tal, pues realmente es una función que la hemos trabajado y no había ningún problema. El tema de proteger con contraseña, ¿no? Guardar con contraseña el archivo. Es una cosa que entra dentro de lo normal, pero había una indeterminación en el enunciado, que es que no te decía si cuando el documento que te daba un documento de trabajo, bueno, te daban el acceso directo y tú entrabas, eso como siempre, eso ya he dicho que eso es una prueba, eso es una cosa que la han metido siempre. Pero el documento que habría que abrir estaba protegido con contraseña y no te decía si luego lo tenías que guardar con contraseña o sin contraseña. Claro, ¿tú qué haces? Pues lo que hizo la gente fue, primero que nada, entrar en pánico. Porque dices, claro, vas pasando, dices, ¿pondrá algo en algún punto? No ponía nada. Es que dices, ¿y si la quito y me dicen que eso no había que haberlo quitado y entonces ya no me dan por bueno el ejercicio? ¿Y si la dejo y luego me dicen que no se puede abrir y entonces, claro, si no se puede abrir el ejercicio, no te lo puedo corregir, tienes tú un cero? Pues dieron por buena las dos cosas. El que dejó la contraseña que tenía el archivo de antes, lo dejaron por bueno. A ver, si le pones otra contraseña distinta que te has inventado tú, pues evidentemente no, pero eso no lo hizo nadie. Lo que dejaron, o sea, los que dejaron la contraseña puesta, pues perfecto. Y los que la quitaron, pues también, sin ningún problema, ¿vale? Ya digo, sobre todo es el tema de lo de los accesos directos. O sea, eso ya se ha convertido en marca de la casa, ¿no? Eso en 2023, pues sí que fue un verdadero drama, ¿no? Ahí fue también cuando decidimos que había que incorporar a Juanra, ¿no? A un psicólogo, y que luego fue Juanra de manera permanente. Teníamos ya preparación psicológica, pero ese día fue un día bastante brutal. Se armó ahí una bastante fuerte. Pero bueno, pues ya digo, por lo demás, el resto es... y aún así, pues eso, o sea, jolín, todos los años hacemos mucho hincapié en eso y siempre hay gente, no sé si es porque no se han preparado con nosotros o lo que sea, pero lo digo en la sesión de orientación que es pública. Por favor, siempre guardar archivo, guardar como y guardáis en el pendrive. Y luego ya vais trabajando, pero no se os ocurra copiar el acceso directo del escritorio al pendrive, ¿vale? Que eso el año pasado creo que también le pasó, no el alumno de la academia, evidentemente, pero le pasó también a alguna persona. Cuidado con eso. Bien, ¿qué más? Pues eso, al final la prueba, ya digo, como tal, no es una prueba compleja, es una prueba que sobre todo lo que tenemos que hacer es ensayar mucho, trabajar mucho, hacer muchos ejercicios, hacerlos muy rápido y hacerlo muchas veces también, porque no se trata de que... Es que al final los ejercicios son todos lo mismo. Ponga el formato de no sé qué, aplica el estilo con el interlineado, pone la verdana, pon las versalitas, pon el interlineado de no sé qué, el espaciado de no sé cuánto. Si es que es todo el rato lo mismo. Llega un momento que dices, es que ya parece que me... Dices, tío, es que estoy hasta las narices de poner interlineados espaciados y tal. Ya, pero eso es que es lo que te pone. Entonces lo que hay que hacer es saber hacerlo pa. ¿Vale? Esa es la idea. Las pruebas, como digo, no son problemáticas, ¿no? Te cogen ahí algún texto o lo que sea y te piden que le apliques formatitos o te prueban pues en el Calc, pues o te dan algunos archivos base o te dicen que rellenes con rellenado automático de cosas que tiene Calc, como el Excel. Sencillo, o sea, realmente, o sea, formatitos, algún formatito condicional, alguna función de búsqueda, eso no falla nunca. Un buscar V, un buscar H, un buscar X. Pues son cosas que no fallan nunca. Tenemos una oposong, por cierto, sobre las funciones de Calc y de Excel, que son las mismas. Que es así. Y también tenemos, por cierto, flashcards sobre las funciones de Excel y Calc. La estructura es la misma. La sintaxis de la función es la misma. No os la van a preguntar tipo test, pero sí que tenerla bien interiorizada nos ayuda a ganar tiempo. ¿Vale? Bien. Previsiones de fechas. Pues bueno, claro, eso es un asunto importante, ¿no? En base a eso, pues nos organizamos. Lamentablemente no tenemos todo el verano para descansar y luego ya nos ponemos. No, el examen perfectamente yo lo esperaría para septiembre-octubre, ¿vale? En 2023 fue... A ver, pensemos que 2023 fue el primer proceso que se hizo realmente desde 2011, ¿vale? Porque hubo una oposición en 2019 que era de estabilización y era solamente una plaza.
que esa la gente se presentó por la bolsa, nada más. Entonces, el referente anterior era ya del año 2011. Entonces, estamos hablando de que ese proceso pues, fue también un poco un experimento de muchas cosas, y ahí sí que ese examen fue un 7 de mayo en la parte de legislación, y la parte de informática, si no me equivoco, fue un 11 de julio. Perdón, no, sí, no, 7 de julio, no, 7 fue de mayo, no, perdón, eso está mal, eso fue un 11 de julio, creo que fue el 11. No me voy a olvidar yo de ese día, o 12 de julio. No me voy a olvidar yo de ese día que la que se montó, no, el 7 es de mayo, me da igual. El 24 esa fue la única vez que fue antes, digamos, de agosto, ¿vale? En 2024 fue que estábamos ya casi en Navidad, pero tampoco es representativo porque, claro, ese era de concurso-oposición, y entonces ahí lo que ocurría era que había que también valorar los méritos y no sé qué, eso se retrasó un poquito. En 2025 estábamos ahí un poco también con… Claro, en 2025 teníamos dos referentes atípicos. Teníamos, por un lado, el referente atípico del 23, que ya digo que había sido muy corrido y que luego también con la que se montó, pues es razonable que llegamos a darles un poquito más de tiempo, o el del 25 de noviembre, que dices, hombre, eso ya casi un poco más y nos vamos a Navidad, ¿no? Entonces, aquí se puso a principios de octubre, antes de Pilares. La verdad es que esa fecha fue ideal, así la gente luego ya en Pilares desconectado un poquito. Yo voto por repetir, ¿vale? Si alguien de los que tienen que decidir las fechas está escuchando esto, voto por repetir, por favor, gracias. Me parece que es una… Igual que se ha repetido, ¿no? Ya el ayuntamiento pues lleva 3 años, en 2024, 1 de junio, en 2025, 1 de junio, y en 2026, 31 de mayo, y porque el 1 de junio es lunes, ya no procede, ¿no? Pero vamos, bien. Por lo tanto, yo creo que esas fechas las veo perfectas. Entonces, yo esperaríamos que el examen sea también para septiembre-octubre. Eso nos permite, pues bueno, ver las cosas sin pausa, pero sin prisa. Es decir, no, claro, en 2023 tuvimos que hacer, creo que llegamos a tener 4 clases a la semana. Eso evidentemente no hay quien lo aguante, porque no hay tiempo para procesar las cosas, sinceramente. Entonces, tiene sentido el irlo viendo pues bien, ¿no? Entendiendo bien las cosas y procesando. No quiere decir que vaya a ser tampoco un paseíto, pero bueno, vamos a ir viendo las cosas bien. Así que vamos a hablar de un poquito de cómo es nuestra preparación de informática LibreOffice para este 2026. Esta, como digo, es el aula, que es el aula de donde hacemos también la parte de legislación, pero que durante los meses de la informática pues tenemos aquí toda esta batería de ordenadores que pasan a estar en las mesas para que los podáis utilizar. Los ordenadores no son portátiles, son ordenadores tipo sobremesa. Están un poco escondidos, son de esto como si fueran todo en uno, ¿no? Pero sí que la idea es que tengáis una pantalla y teclado y ratón como más o menos lo que pueda ser el examen real. A ver, a veces me preguntáis, oye, pero ¿qué modelo de ratón, qué modelo de teclado utilizan? No hay un modelo oficial, ¿vale? Pensar que los ordenadores son los de la universidad, que cada facultad tiene los suyos, que no está claro en qué facultad va a ser el examen, que además de un aula a otra puede ser otro modelo, que no hay un modelo, es un modelo normal, el más barato, o sea, no penséis que es un modelo específico de teclado, es el más barato, o sea, el que haya, ¿vale? Pero sí que es teclado y ratón, que creo que tiene más sentido que trackpad o un tecladito de estos de portátil, ¿vale? Creo que hay que trabajar con un teclado y ratón como lo que luego tendremos el día del examen. Entonces, bueno, por eso la pantalla también es la pantalla modelo, digamos, más estándar y tal, y eso es para recrear también lo que vais a tener, lo que son las herramientas que tenéis el día del examen. Aún así, evidentemente, tendríais que tener disponibilidad de un ordenador con Windows en el que instalar LibreOffice. No digo que tenga que ser vuestro en exclusiva, pero sí que el ordenador de casa o de los niños o de lo que sea, tenéis que poder tener un ordenador que funcione con Windows, y no me vale Mac, lo siento, los de la manzanita, yo soy Team iPhone y esto es un iPad y todo lo que tú quieras, pero hay que acostumbrarse a trabajar con lo que vamos a encontrar el día del examen. Así que, por favor, un ordenador, aunque sea un ordenador baratillo, y si no, en el Mac se pueden hacer como emuladores, una máquina virtual que es como una especie de emulador del Windows, algo así, pero tienes que poder trabajar con un entorno Windows para poder, pues esto es como, claro, lo que hacemos en clase es como en las clases de legislación. Lo que vemos en clase es la charla de vestuario, pero luego el partido se juega en casa. Es decir, esto no se aprueba solo con las horas que estamos en clase. Las horas que estamos en clase explicamos las cosas, practicamos las cosas, pero luego hay que trabajar en casa, hay ejercicios para hacer en casa, y evidentemente hay que también dedicarle tiempo a investigar, a preguntar dudas, a todo lo que es estudiar, es decir, como cualquier parte de la oposición, evidentemente.
Bien, entonces, esta, como digo, pues es la zona en la que vamos a estar trabajando. Como veis, pues tenemos aquí una capacidad, yo creo que bastante potente. Y lo que vamos a hacer son clases presenciales y online los lunes de todo lo que va a ser junio, julio y la segunda mitad de agosto, ¿vale? En agosto tendremos solamente, digamos, medio mes, ¿vale? En agosto la academia no cierra completamente, pero sí que en algún momento hay que dar opción de que la gente, incluso aunque estéis en este proceso, tengáis un tiempo para poder descansar. Aún así, os voy a meter una batería de ejercicios prácticos que son lo que luego corregiremos después y que va a ser lo que os va a tener también entretenidos, pero ya digo, tendremos en agosto medio mes, ¿no? Con estas distribuciones llegamos de sobra. Tendremos aquí 4 horitas, ¿vale? Van a ser clases intensitas, pero tendremos ahí eso, 2,5 de explicación de teoría, más o menos. Esto va cambiando, claro, evidentemente al principio, pues a lo mejor la primera y la segunda clase pues tienen más componente de explicación, como por otro lado creo que es lógico, y evidentemente el resto pues tendrán más componente de práctica, obviamente, ¿vale? Pero bueno, más o menos la idea es dedicar pues 2 y 2, 2 y media y 1 y media, o algo así, o a lo mejor luego es al revés, y luego es una hora y media de explicación de cuando estemos ya, por ejemplo, con cosas de calc, pues a lo mejor ya podemos también dedicar menos tiempo a eso y más a también practicar cosas de lo que hemos visto ya en Writer, todo eso. Es decir, que evidentemente todo eso vamos viéndolo en función de cómo van también saliendo los ejercicios, etcétera, ¿no? Pero sí que es un curso que también es eminentemente práctico. A ver, es intenso, evidentemente. A veces es que es muy intenso, es que son muchas cosas. Sí, claro, pero es que hay que tener esto controlado, ¿no? Así que claro, también hay que también explicar las cosas porque aunque entiendo que seguramente pues bueno, lo que es, por ejemplo, un interlineado, pues bueno, solamente con el nombre ya podríamos deducir un poco lo que es. Tenemos que explicar los menús, tenemos que explicar dónde está cada cosa, tenemos que explicar cómo hacer las cosas. Hay cosas, la combinación de correspondencia hay que explicarla. Las funciones si conjunto de calc hay que explicarlas. No sé, trampas, qué hacer si, por ejemplo, cogen y, yo qué sé, me ocultan las barras de herramientas. Hostia, eso puede pasar. O el tema de la protección, por ejemplo, de una hoja en Calc, o de la protección con contraseña de un archivo en Writer, todo son cosas que hay que trabajar. Pero esto es como todo. Primero hay que también explicarlo para luego practicarlo. No os preocupéis que práctica vais a tener de sobra, ¿vale? El año pasado hicimos más de 100 ejercicios no ejercicios de una operación, sino 100 digamos, enunciados tipo examen, algunos, digamos, monográficos, ¿no? de determinadas funciones y otros tipo simulacro de examen. Hicimos, no sé si eran 10 o 12 simulacros de exámenes dobles, es decir, no de un examen, sino de dos, un montón de cosas, ¿no? Pero sí que para hacer un simulacro de media hora, pues además, cosas así, ¿no? Es decir, que por ejercicios no va a ser, ¿vale? Pero sí que también hay que explicar, sobre todo al principio, es decir, lo digo por la primera clase o 2 clases, vamos a tener que meter también tralla, es decir, evidentemente. Pero ya desde la primera, lo que vayamos explicando, también iremos haciendo un poquito de ejercicios prácticos para empezar a tocar ratón, ¿vale? La clase será un poquito más participativa que lo que sería, por ejemplo, la clase que tenemos de legislación. En la clase de legislación pues es más de os suelto también a la chapa y luego pues dudas y todo eso me podéis plantear también por WhatsApp, por supuesto también aquí, pero sí que buscaré también una mayor participación. Tendréis los micrófonos, como tenemos siempre en clase, y los que estéis en casa también podréis activar el micrófono por Zoom y iremos también pues jugando a que las cosas vayan quedando claras, ¿vale? Claro, también este año yo creo que nos podemos permitir el que no vamos a ir tan con la lengua fuera como fuimos los anteriores, con el miedo de que el examen pudiera ser en julio. Pues claro, ahí tuvimos que ir con la lengua afuera para tener toda la materia vista para mitad de julio por si acaso. Aquí vamos a contar con todo julio para las explicaciones y por tanto, pues eso, que vamos a poder compaginarlo más también con lo que es la explicación de la teoría y la parte práctica en cada clase, ¿no? En lugar de tener clases de teoría y clases de práctica. Por otro lado, a ver, también os digo, y si de repente nos ponen el examen en julio, pues no os preocupéis, que ya lo solucionaremos, que para eso tenemos también, pues eso, puedo grabaros clases, lo que haga falta. Eso, como siempre, nos adaptaremos a los cambios que haya. Nunca os vamos a dejar con el culo al aire, pero
digamos que el planteamiento ya va a ser contando con que tenemos luego también pues todo el mes de agosto para reposar y trabajar y que tenemos también pues todo esto. Así que es un poco lo que vamos a hacer. Los ordenadores estarán puestos en todas las clases para que podáis también trabajar con ellos y las clases son, como digo, presenciales y online hasta completar aforo. Aquí sí que, como entiendo que en esta de informática suele haber más interés por la clase presencial, la clase de legislación, pues al principio sí que se llena o casi y luego pues acabamos estando los 4 parroquianos de siempre. En estos, yo entiendo que también, aunque también os digo que luego se vacía bastante, no por nada, sino porque cuando llega ya veranito, pues quien no se va de vacaciones o quien tiene alguna clase pendiente porque se ha ido de vacaciones o lo que sea. Pero bueno, básicamente lo que haremos es, como siempre, pues eso, el ir reservando y no creo que haya ningún tipo de problema. También, por ejemplo, si alguien no puede reservar o lo que sea, también, por supuesto, estará la Oppo Cueva, que luego comento. Hay gente que también se vaya a trabajar, por eso ya que te vayas con el portátil, lo que sea, pero bueno. Se puede seguir, como digo, también en directo a través de Zoom sin ningún tipo de problema, ¿vale? Aquí hay aire acondicionado, en tu casa no lo sé. Bien, luego también pues tendremos que trabajar con las guías oficiales de LibreOffice, además las han actualizado. De hecho, están actualizadas algunas a la versión 26.2, que no es la estable, sino esta de desarrollo, pero bueno, nos servirá perfectamente. Estas guías son guías que vienen muy bien porque las edita la propia gente que hace en LibreOffice. Entonces, pues bueno, te explican un poquito cómo funciona, están en castellano, están muy bien, ¿vale? No hay que estudiarlas como si fuera esto la ley de procedimiento, pero sí hay que tenerlas pues como una referencia, ¿no? Pues a la hora de poder ir practicando las cosas, poder ver qué es lo que tengo que hacer, poder todo eso, pues es una referencia importante. Como digo también, pues evidentemente iremos haciendo ejercicios prácticos de cada funcionalidad. Venga, pues por ejemplo, ejercicio de, yo qué sé, de estilos. Pues venga, y hacer ejercicios de estilos, ejercicios de no sé qué, ¿vale? Simulacros completos y luego también os daremos un pendrive con el logo de la academia cuando os matriculéis, ¿vale? Cuando esté para, mejor dicho, cuando esté para recoger los materiales, ahora comentamos fechas, cuando os entreguen los materiales, os entregan también un pendrive, que ese pendrive es para vosotros y es para que lo vayáis llevando, trayendo lo que sea, y ese pendrive es donde cada uno pues iréis haciendo los ejercicios, iréis guardando los ejercicios, etcétera. Como ya digo, el rollo del pendrive, ya el año pasado ya teníamos pendrives, pero digamos que estaban aquí en el aula y tal. Esto ya es un pendrive vuestro para que luego os lo quedéis también de recuerdo, pero que va a ser lo que nos va a ayudar a también, pues eso, ¿no? Ir guardando todo esto y haciendo ahí vuestro propio historial de los casos que vais haciendo. ¿Qué pasa con aquellos que hicisteis el curso de Informática con LibreOffice 2025? A ver, el de 2023 o 2024, me parece que eso ya... El de 2024 todavía lo reciclamos o lo mantuvimos como una posibilidad para el año 2025, pero claro, ya me parece que han cambiado muchas cosas, me parece que además tenemos ahora ya muchos más ejercicios, muchas más cosas. Es decir, evidentemente yo cada año hago nuevos ejercicios, cada año vamos ampliando, mejorando. El año pasado, en agosto, os mandamos 60 ejercicios para ir haciendo en agosto, ejercicios largos, que luego estuvimos ahí corrigiéndolos un montón de días. Pues todo eso es un poco la misma dinámica que vamos a estar también ampliando materia. Entonces, creo que el curso de informática del 24 ya no tiene mucho sentido. Ese, pues hubo gente que lo cogió pues por si acaso, así lo tengo ya todo ya de ya, y es como cogerlo en paquete. Yo, a ver, sinceramente, es decir, que evidentemente si lo habéis hecho, pues ya habéis trabajado bien LibreOffice y a lo mejor pues con que pues eso, lo repaséis, pero yo entiendo que lo que nos va a aportar es el coger el curso. Y el del 25... A ver, el curso del 25, ya la versión de LibreOffice es más cercana a la que tenemos ahora, pero claro, aún así, yo entiendo que lo que nos aporta sobre todo no es tanto las explicaciones, sino el hacer, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que incluso a alguno que es como, yo qué sé, pues eso, ¿no? Hice un curso tal, bueno ya, pero ahora que vamos a hacer otro con también, pues eso, creo que es bueno el tocar ratón, el hacerlos, o sea, al final... Si te pones a repasar las clases del año pasado, vas a tener que darle otro barrido igual a todo el contenido, entiendo, pero no vas a repasarlo sin verlo. Entonces, si alguien quiere mantener vivo, digamos, el curso del año pasado, pues lo puede hacer, pero incluyendo también el tema de dudas, pero no va a incluir contenido nuevo. Va a decir, no va a incluir si hacemos otros simulacros o si hacemos más ejercicios o lo que sea. Es decir, eso, digamos, simplemente es mantener lo que es pues, todo el tema de psicología, todo el tema de dudas, todo lo que es la vinculación con la academia, con todo lo que eso implica, y mantener ahí el curso. Si no, el Moodle, una vez que pase el examen del 31 de mayo,
El mes de junio lo dejamos de gracia, ¿no? Un mes pues por si a alguien le ha faltado pues por trabajar alguna cosa, por descargarse alguna cosa, por lo que sea. Pero a partir de ahí ya, pues o estás en algún otro curso, que para eso tenemos otro vídeo, ¿no? De los cursos post-examen, que eso es otra sesión. Pero ya digo, ahí pues tenéis la opción de mantener esto vivo, digamos, hasta la fecha de examen, sea septiembre, sea octubre, lo que sea, mantener el Moodle con el curso de informática del 2025, pero ya digo, no hay una opción de, pero ¿y si haces algún simulacro, haces algún curso, o sea, haces algún caso práctico, lo que sea? No, porque esto el año pasado lo planteábamos como que podíamos intentar hacer algún tipo de híbrido y fue más caótico que otra cosa. No por mí, sino por vosotros. Por decir, mira, pues ahora tenemos estos simulacros, que estos son nuevos, pero estos son distintos. Pero entonces, ¿qué quedamos? Entonces, sinceramente, creo que lo ideal es, vamos a ver, ¿has pasado el corte para este examen de informática? Sí, a tope con el examen, ¿vale? A tope con esta preparación, y para eso lo mejor es lo que tenemos ahora, ¿vale? Donde las clases pues, van a ser en directo, presencialmente, o por Zoom o lo que sea, y sin perjuicio de que, por ejemplo, pues alguna cosa de teoría, de correo electrónico, de internet, lo que sea, os la deje grabada, tendremos todo el contenido dado, explicado, los casos trabajados, etcétera. Mi recomendación, por lo tanto, va a ser siempre coger el curso actual. Igual que en 2027 recomendaré coger el curso de 2027. No es que esté diciendo que el curso del 2026 sea malo o el de 2025 sea malo, en absoluto. Pero ese curso pues iba dirigido a ese proceso y tenía lo que teníamos en ese momento. Ahora pues tenemos igual que en 2035 tendremos el que sea, ¿vale? Así que eso es un poco lo que yo recomendaría. Si alguien quiere mantener vivo el anterior, hay una opción, hablar con secretaría. Pero yo la verdad que recomendaría coger, ahora hablaremos un poco de precios, recomendaría coger el de este año y tenéis un descuento a aquellos que ya hicisteis el curso, el del 24 o el del 25, en ese descuento. La preparación pues, incluye clases intensivas, las guías encuadernadas, materiales, ejercicios, simulacros, todo lo que sería tema de dudas, tema de psicólogo, las dudas. Esto es un poco como lo que te presentamos también en la sesión de los cursos, digamos, de legislación, ¿no? Es mi WhatsApp personal, me podéis preguntar cuando queráis, no es un intermediario, no es que me preguntéis directamente, me preguntáis lo que queráis y yo os voy contestando. Es una manera de poder afianzar bien las cosas. Y mantenemos también, por supuesto, a Juanra, que sin duda en esta prueba de informática es cuando todavía más importante es la preparación psicológica. La prueba de informática es verdaderamente una paliza en términos de gestión de la emoción. O sea, si estamos nerviosos en el examen de legislación, en el examen de informática más aún, porque aquí nos la jugamos todo y es cuando ya sabes que es la última y es muy duro, ¿vale? Así que aquí la gestión emocional es absolutamente fundamental. Se han perdido mucho más plazas por eso que por no saber cómo poner un estilo de párrafo, ¿vale? Así que, bueno, pues aquí ya digo, el tema de Juanra, Rebeca, por supuesto, el tema de la psicología, los lunes con Juanra, el podcast que hace Juanra, todo eso me parece que es absolutamente fundamental. Son las mismas diapositivas que utilizamos para la presentación del curso general, pues esto es lo mismo. Y luego la Opocueva, pues también tenéis ahí la sala de estudio, la posibilidad, igual que con el curso de legislación, de poder acceder ahí. Sí que es verdad que hay ordenadores, no hay. Hay taquillas, pero tampoco recomendaría dejar el ordenador en la taquilla por si acaso, aunque es gente, es gente normal, policías, bomberos, cosas así. Pero bueno, es también pues una sala de estudio que yo creo que es muy útil para esto y perfectamente podéis estar ahí con el teclado, o sea, con el portátil, trabajando con la legislación sin problema, ¿vale? Aquellos que no la conozcáis, también podéis entrar en laopocueva.com, que es la página web, y cualquier cosa pues lo comentamos. Cuanto al curso, bueno, este curso lo hemos puesto un poquito más bajo, de hecho, que el año pasado. El año pasado el curso en presencial eran 150, pero lo hemos compaginado, digamos, no va a haber un precio de presencial y un precio de online, sino que va a ser precio único, el que quiera que venga a clase hasta completa de aforo, y el que no, pues que lo siga desde casa, desde la Opocueva, donde quiera. Y será, por tanto, pues eso, ¿no? El junio y julio 140 y agosto sería el que es la mitad, porque es la mitad también. A ver, en realidad podría ser como un mes normal, en el sentido de que os metemos también muchísimo contenido para ir trabajando durante todo el mes. Pero bueno, haremos después las correcciones de las dudas, etcétera, en las últimas semanas. Ya concretaremos el calendario, también estamos ahí pendientes de ver cómo nos van encajando el resto de procesos y tal. Pero bueno, el tema, por ejemplo, de los cantes, de los técnicos medios y todo eso, pero sí que es un poco el plan, ¿no? Si completaste informática con LibreOffice 24 o 25, tendrías ahí ese descuento y acumulable también, por supuesto, a afiliados en el CESIF, que eso serían también 6 euros menos. En el de agosto es la mitad porque es la mitad de mes. O sea, es como sería 140 menos 6, pues la mitad exactamente de todo, ¿vale?
La afiliación, ya digo, pues además ahora que ya os acercáis al final del camino, os recomiendo el tema de la afiliación a CSIF. De verdad, creo que son gente currante, son gente que se vuelca por vosotros, son gente que os va a cuidar con el mismo cariño con el que os cuidamos nosotros y que realmente pues, se han volcado muchísimo. El año pasado, por ejemplo, con el tema de la elección de los destinos, se pegaron una currada para, tuvimos ahí un encuentro en la Opocueva, hay 100 y pico personas para pues, llegar a concretar, a ayudaros a elegir un montón de cosas, dudas, gente que luego tuvo alguna dificultad con un sitio con el que no era donde le habían dicho, bueno, muchísimas cosas que realmente pues, se han volcado muchísimo, así que bueno, pues yo de verdad que creo que es muy interesante y si alguno lo tiene en duda, pues desde luego que os lo recomiendo y si queréis que os pase el teléfono, lo que sea, todo eso sin problema. ¿Cómo matricularte? Pues bueno, muy sencillo. Si ya estás con nosotros, que entiendo que sois la mayoría, no tenéis que hacer, digamos, una matriculación específica, simplemente a contactar con secretaría, WhatsApp, al teléfono de siempre, o por email, info@oposicionesatur.com, y simplemente les digo que queréis coger el curso de informática. Ya está, sencillo. Podéis pagar como queráis, tarjeta, Bizum, domiciliación. No sé si se podrá el primer mes, porque claro, el primer mes, evidentemente está ahí pendiente a ver qué pasa con el examen, con el Poprofeta, con lo que sea, pero a partir del 2 de agosto sí, también sin problema, ¿vale? Y luego, pues si no te has matriculado nunca con nosotros, pues tendrás que hacer el formulario de matrícula que tendrías en la web o venir presencialmente, eso como prefieras, en la página web, en oposicionesactur.com, hay un formulario de matrícula y lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Tema de matrícula, si estás recomendado por algún alumno familiar, lo que sea, o en esos colectivos, pues sería también matrícula gratuita. O si estás en el CSIF, pues también tendríamos la matrícula gratuita. Fechas clave, venga, fechas fundamentales a tener en cuenta. Materiales, el pendrive, etcétera, será a partir del jueves 4 de junio, ¿vale? Si queréis decir antes que os apunten, perfecto, pero si queréis pagar antes, perfecto, pero el 4 de junio es cuando ya digamos, ya tendremos el material, ya tendremos todo preparado, ¿vale? La reserva presencial de sitio presencial, la reserva para poder venir a clase presencialmente, se activará el viernes 5, ¿vale? Ya os lo adelantamos para que así no haya ay, es que ya me he quedado sin ese día, esa hora es cuando ya estará activo el enlace, a partir de ahí, cuando se acabe, se acabó. Sí que os vamos a pedir también, por favor, que si luego alguno no va a venir, canceléis la cita. No me seáis, que si no, luego tendremos que hacer como en los aeropuertos, ¿no? Hacer un poquito de overbooking. Y la primera clase pues será el lunes 8 de junio. Este mes de junio tiene 5 lunes, así que tendremos estos 4. El primero después del examen, estamos todos hechos mierda como para estar con la clase esta, pero sí que tendremos ya… Os dejaré de todos modos a cuenta, si queréis, de ese primer lunes. Os dejaré algunos vídeos de teoría, ya digo, de todo lo que es eso, Ubuntu y cosas así, pero lo que nos importa sobre todo es ya empezar la primera clase ese lunes a las 5, ¿vale? Presencial y online. Son 4 horas ininterrumpidas. Hombre, podéis ir al baño, ¿eh? Hasta las 8 que está secretaría abierta, podéis ir al baño cuando queráis. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que si hacemos un descanso de 10 minutos, esto nos lo conocemos todos. Esos 10 minutos acaban siendo media hora. Entonces, para eso, pues hago la clase de 3 horas y media. Entonces, bueno, es un poco lo que tengo para comentaros en cuanto a este curso, ¿vale? Echar un vistazo a la página web. Cualquier duda nos planteáis. Tenéis ahí tanto el correo de secretaría como el mío directo, Miguel@oposiciones. Los que sois alumnos, mandarme un WhatsApp, ¿vale? Pero los que no os habéis matriculado con nosotros antes, pues puede ser eso una opción interesante. Y como siempre os digo esto de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Es decir, que no es tampoco el decir, no, somos los únicos que preparamos esto, no, somos creo que los mejores. Los resultados así lo dicen, pero si alguien encuentra una oferta que les resulte más interesante, por supuesto, cada uno que busque lo que maximice su beneficio, faltaría más. Así que eso, cualquier cosa, podemos hablar, como digo, cualquier orientación, cualquier duda, si estáis planteándoos alguna otra oposición, si alguno a lo mejor se ha visto esa sesión, pero en realidad está más pensando a lo mejor en DGA, en lo que sea, miraros también esos otros vídeos que tenemos en la página web de otros cursos que vamos a empezar pasados ahora ya los exámenes estos de junio, tanto para lo que sería la adaptación al Gobierno de Aragón, como cursos que empezaremos también en septiembre, avanzado de DGA, avanzado de Ayuntamiento, incluso del Estado empezaremos también otro curso, todo eso lo tenéis todo explicado en otro vídeo, así que cualquier otra duda, pues por supuesto a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, mucho ánimo.